7:43 de la mañana, profesor. Les decía que antes de ir al cambio del tema con el cual vamos a conversar con nuestro invitado, ya en otras latitudes se está discutiendo y entiendo que bastante avanzada la discusión. Ya tenemos comunicación con don Francisco Carreira Pití, quien es el presidente del movimiento Unidad. Don Paco Carreira, buenos días. Muy buenos días, profesor. Gusto saludar a Flor también. Igual. Honor de estar en el programa de ustedes. Lo vimos haciendo formalmente una propuesta de reducir la jornada laboral a 4 días. ¿Cómo no, profesor? Mira, lo que ha ¿Cuál es la ocurrido motivación? aquí la motivación de esto es que hoy tenemos unos costos de combustible. El precio hoy está más alto por los aumentos anunciados ayer que desde el 2008 no lo teníamos. Y esta espiral va en aumento debido a todo el tema de la guerra. Con esto lo que nos está pasando es que el incremento de la canasta básica familiar, ya precios confirmados de merca prácticamente se han duplicado en muchos productos. Todo lo que viene desde la provincia de Chiriquí, de Tierras Altas, el flete prácticamente se ha duplicado. Entonces, nosotros tenemos que ver, tenemos una crisis de combustible y lo que tenemos que hacer es, no podemos evitar comprarlo porque no lo producimos, no podemos congelar los precios porque el precio es el mercado internacional en donde Panamá lo único que hace es comprar. ¿Qué podemos hacer entonces? Reducir el consumo de combustible. ¿Cómo reducimos el consumo de combustible? Una de las fórmulas empleadas, ya adoptadas por otros países, es trabajar 4 días a la semana durante 10 horas, 2 horas más por día, para completar las 40 horas y de esa manera tener o un viernes o un lunes libre, de acuerdo a como sea el caso. Esta propuesta no es para todas las empresas, solo los que trabajamos 40 horas semanales. Las de 48 de empresa privada tienen que buscar otras soluciones. Se benefician en el momento en el que los tranques desaparecen por un día en la ciudad de Panamá debido a que 20% de nuestro combustible lo vamos a ahorrar por no consumirlo. Esto quiere decir que venir 5 veces de Panamá Oeste o venir 5 veces de Panamá Este a Panamá en la semana va a tener un costo y se ha incrementado. Al hacerlo 4 veces, esto lo que significa es un ahorro. Pero también tenemos que ser muy conscientes de algo. Tenemos que producir en esas 10 horas diarias durante 4 días lo suficiente para justificar esto. No hacemos nada. Eso es un lujo que Panamá no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de combustible y cada día que pasa nos vamos a enfrentar a un problema social más grande. La cantidad de combustible que se gasta en todos estos tranques en cualquier parte de la ciudad nos obliga a pensar con una mentalidad de crisis. No creo que este sea el momento para filosofar en las relaciones laborales, privadas, públicas. Señores, el costo del galón de gasolina cada día va en aumento y el diésel también, y nosotros tenemos que buscar una fórmula de cómo reducimos nuestro consumo. Ya la propuesta fue presentada en el Mitradel. ¿Ellos han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? No, ayer escuché una entrevista de un director de empleo, haciendo referencia a que esto pues se iba a estudiar y hablando en el sentido de que las relaciones laborales son privadas y como que no se pueden intervenir. Señores, durante la pandemia permitieron que se acabaran los contratos de trabajo de empresas privadas, permitieron que se cerraran empresas privadas. Hoy tenemos 400.000 personas sin trabajo, hay 54.000 empresas que han cerrado en el Seguro Social y todavía nosotros no nos damos cuenta de la crisis que tenemos. Yo creo que esto es irresponsable. Pero a ver, doctor Francisco, seamos realistas. Y hay diferentes estudios que lo demuestran. La productividad de una persona en 10 horas no existe. O sea, no hay productividad en 10 horas. Eso no va a ocurrir. La pregunta es, ¿por qué si los precios del petróleo han caído en un 6%, en Panamá va a aumentar la gasolina y el diésel este viernes? Por una razón muy sencilla, nosotros tenemos que comprar en el mercado internacional al precio que hay, porque irresponsablemente no tenemos una refinería, no pensamos en construir una refinería cuando lo debimos haber hecho. La que tenemos es un museo, es histórica, es obsoleta,
no nos resuelve los problemas. Mira, cuando yo llegué a estudiar a Estados Unidos, la industria del automóvil, que tú sabes la sensitividad con la que se fabrican los automóviles, trabajaba de lunes a jueves 10 horas diarias. Y no hay ninguna crítica, ningún récord de que los automóviles no se hicieran tan bien como se hacían en el momento. Entonces yo no creo esto de que no somos productivos por 10 horas. Tenemos que aprender a ser productivos por 10 horas durante 4 días a la semana, porque no nos damos el lujo de gastar el combustible en la forma como está. O sea, no hacer nada definitivamente no nos va a resolver el problema y vamos en camino a una crisis social. Cada día que ese combustible aumente, nuestra gente va a tener mayor problema. Entonces yo creo que no es una opción. Tenemos que hablar de la productividad. Durante la pandemia, nosotros aprendimos a trabajar en teletrabajo. Muchos de nosotros lo hicimos. No es la situación ideal, pero ahora mismo el problema que tenemos es los costos que esto está trayendo. Te voy a decir un ejemplo. En mi casa de Las Tablas yo compré hace 6 semanas un tanque de gas de 100 libras por $76. Este sábado que fui me costó 93. Y cuando nosotros vemos esa espiral de precio incontrolable, producto del aumento del combustible, es donde tenemos que llegar a la conclusión. Esto lo tenemos que hacer porque hay una necesidad. Filipinas lo acaba de adoptar con una ley del Congreso, se llama Compressed Work Week. Bélgica lo está haciendo, Europa lo está haciendo, a pesar de que ellos tienen mejores sistemas de transporte, porque el tema es, no podemos los países que no producimos el petróleo seguirlo gastando en esta forma irresponsable. Claro, pero hay un incentivo. A ver, compararnos con Bélgica, primero, no viene a comparación, porque no tenemos el sistema, como usted bien dice, de transporte público. Y lo que usted plantea es una curita. Aquí lo que hay que trabajar es en desarrollar un sistema de transporte público que la gente pueda utilizar, en desarrollar e incentivar el uso de la bicicleta, del caminar, de que haya aceras, de que sea una ciudad urbanísticamente hablando cómoda para el transeúnte. Entonces, esto va a ser una curita. Y cuando bajen los precios del petróleo, como se está viendo en este momento que están bajando, bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a solucionar? ¿Vamos a volver a los 5 días para seguir utilizando el automóvil? Bueno, el tema, esta es una solución temporal, Gonzalo. Y yo no creo que nosotros tengamos que compararnos país con país. El tema que tenemos es, o somos productores o somos consumidores. Y el precio del petróleo está aumentando. Hoy hay un anuncio, a partir de este viernes, por las próximas 2 semanas vamos a tener el combustible más alto. O sea, no hacer nada es irresponsable. Hacer, aunque sea una curita, hacer algo temporal, es por lo menos darle un respiro. Una de las personas que me decía a mí, sí, pero es que esto tiene que ver con salario. No, la persona va a trabajar las 40 horas y va a recibir su salario. Sí. Aquí no hay ninguna disminución de salario. Otra persona me escribe y me dice, sí, pero es que ahora los viernes la gente se va a ir para la playa. Digo, oye, ven acá, ¿qué es calidad de vida? Ojalá que lo podamos hacer si tenemos 2 años de estar prácticamente encerrados en nuestras casas. Cuando tú vas a las playas a las 4 de la tarde, la policía llega y te saca sin ninguna razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que hay una situación que vale la pena. Yo no he dicho esta es la única fórmula, pero lo que digo es nadie propone. Y tenemos que buscar una solución. Lamentablemente, el sistema de transporte público aquí, producto de los 3 gobiernos, hicimos una fiesta con la línea 1 del metro. Todavía no hemos terminado la 2. Y tenemos 2 gobiernos de estar en negociaciones para la línea 3 que no se cumplen, que no se han hecho. No se ha hecho nada. Entonces, o sea, no podemos darnos el lujo de esperar que el combustible siga aumentando sin nosotros responsablemente hacer algo. Ahora, no pareciera, mientras se hacen estas evaluaciones, que sería el mismo gobierno que debiera comenzar a hacer ajustes. Es correcto, profesor. Yo creo que el tema aquí, el gobierno es el que tiene que comenzar a trabajar 4 días. Si el Poder Judicial cierra 4 días, las filas que vamos a tener todos los días de Arraiján y de Chorrera para acá, por lo menos van a desaparecer un día. Esto es sacrificio. O sea, el que me diga a mí que cada vez que va a una estación de gasolina, por ahí hay un meme que dice que la persona va a echar gasolina y le dicen hasta mañana, porque mañana tiene que volver a venir con lo poco que te alcanza. Esto para mí yo creo que es lo que tenemos que comenzar a ver.
No es una medida ideal, no es una medida ideal, pero tampoco es a ninguna medida no hacer nada. Panamá necesita tener una refinería, la mejor refinería de América Latina en el Atlántico la deberíamos tener nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos 23,000 barcos que vienen a Panamá, los cuales le podemos vender combustible, y hoy no lo hacemos de manera eficiente. Entonces sí tenemos proyecciones sobre esta materia, y creo que por eso es que tenemos que ver soluciones a corto plazo y soluciones a largo plazo. Todo un tema que amerita, como se dice, meterle cabeza. Pero no demorarse mucho porque Porque si, a ver, y si la gente el viernes se va para la playa, bueno, eso es parte, como dice Carreira, eso es parte del disfrute. Pero entonces, pero ya ver, porque aquí es un tema de disfrute o de gasolina. ¿Cuál es el punto? Bueno, pero a ver, ¿y calidad de vida qué? No. ¿Cuál es el punto? El punto O sea, es, ¿queremos no. ahorrar? ¿Queremos ahorrar gasolina? Olvídese de esa historia de ponga a la gente a caminar y de bicicleta, que eso no va a ocurrir. Olvídese de esa historia. Y si va a ocurrir dentro de quién sabe cuántos años, cuando la cultura del panameño cambie y se modifique hacia en allá. un país con Ahora, el calor y la humedad que tenemos, profesor, eso es imposible. Usted sale y de una vez queda prácticamente bañado en sudor. Yo creo que eso tampoco es una solución. Estoy seguro que tenemos que tener un mejor transporte. Definitivamente tenemos que tener un mejor transporte. Pero cada vez que eso se trata de hacer, se ha demorado. No tenemos una línea 3. Si tuviéramos una línea 3 eficiente, mucha de este problema desaparecería. Y eso es lógico que sea así. Pero no se vislumbra una solución a corto plazo. Entonces, hablar en forma de quimera de que debemos tener un mejor transporte, hace años debemos tenerlo. Hoy no lo tenemos y tenemos que pagar un combustible extremadamente caro. Por eso para nosotros en Movimiento Unidad no hay opción que hacer algo. Y a mí me sorprende un poco la manera como el gobierno está manejando esto como si no fuera una situación de crisis. Y se los digo, los precios que el efecto en los precios que esto está causando es algo increíblemente serio. Entonces, sí hay, creo que tomar las medidas. La empresa privada tiene que buscar también sus soluciones, pero el tema es, no podemos seguir gastando esto con los aumentos que hay, porque no se vislumbra a corto plazo que el combustible vaya a bajar. Por lo menos esa es la información que se maneja a nivel internacional. No, Por eso la pregunta. Si los precios del petróleo están cayendo. Ayer cerraron 5% menos. El Texas está por debajo de los $100 y el Brent también está cayendo por debajo de los $100. Si los precios del crudo están cayendo, esto incentivados a que los países productores van a soltar sus reservas para establecer y equilibrar los precios, porque en Panamá aumentan. Gonzalo, ayer nos aumentaron el combustible. Yo no soy experto ni en compra, ni en venta, ni nada. Observo esto y observo que los países de Europa están considerando una semana de trabajo de 40 horas reducida a 4 días a la semana, igual que lo estamos pensando nosotros, a pesar de todas las estructuras de transporte. Esto es una medida para enfrentar el costo del combustible. No es un tema de sentarnos en una bolita de cristal si va a bajar en un mes o en 2 meses o lo que sea. El efecto que eso tiene en Panamá hasta hoy es de aumento. Entonces tenemos que prepararnos para manejarlo con el tema del aumento. Y es lo que yo creo que, bueno, la responsabilidad la tiene el gobierno de resolver este tema, pero no es dándole una subvención al transporte selectivo o al transporte colectivo lo que va a resolver esto, y mucho menos hablar de congelar el precio del petróleo. ¿Sabe que eso no se puede hacer? Por eso es que para nosotros, dentro de nuestro movimiento, tenemos que comenzar a hablar de propuestas y de soluciones. Todo lo que yo oigo es crítica. Tú sabes, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pero a la hora de la hora tenemos que tener soluciones, y precisamente soluciones imaginativas. Otros países lo han hecho y lo han probado. Yo no creo que los panameños no podamos adaptarnos a ese sistema. Y el mejor ejemplo, se lo digo siempre, los mismos panameños que habemos de este lado trabajamos en el canal. ¿Y por qué en el canal las cosas funcionan distinto? Somos los mismos panameños. Entonces yo sí creo que tenemos que ponerle la cara seria a esto por la crisis que esto está teniendo. Y profesor, antes de terminar, yo como miembro del Movimiento Unidad, no es correcto que yo no hable del tema de los independientes.
Ya yo he anunciado que voy a participar como candidato presidencial de libre postulación. Dios mediante el 1 de junio me inscribiré. Y lo que queremos hacer en este momento, los independientes estamos en muchas actividades, es promover un seminario de capacitación política y de marketing político que estamos ofreciendo a todos los que estén interesados en David, el día 19 de abril, en Santiago de Veraguas el día 20 y en Panamá, la Universidad de Panamá el día 21. Esto lo vamos a transmitir por Zoom. Es parte de lo que estamos haciendo, trayendo a un experto internacional en marketing político, porque queremos realmente presentar una oferta electoral de independientes después que se termine el periodo de recoger firmas y por lo menos tener una oportunidad de cambiar para desmontar muchas de las estructuras que hoy son las que tienen la responsabilidad de que los problemas nuestros aumenten. Yo le agradezco mucho esta oportunidad y para mayor información está en Instagram en Unidad 2024. Bueno, don Francisco Carreira, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. 7:59